El Santo Evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: este es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Herodes por su parte pensaba: debe ser Juan al que le hice cortar la cabeza que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre. ¿Qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más escuchando, leyendo, meditando su palabra, que es vida. Vamos a ver qué mensaje nos trae Jesús en el Evangelio del día de hoy, en el Evangelio de San Marcos. Aquí vemos en sí el Evangelio trata hoy sobre la muerte de Juan Bautista, ¿no? Vemos aquí que Herodes oyó hablar de Jesús por todo lo que estaba haciendo Jesús, curando, expulsando demonios, sanando donde quiera que iba, y lo que le movió a Herodes a pensar que Jesús era Juan Bautista, que había resucitado. Él dijo: no, es Juan Bautista que ha resucitado. Aquí vemos este caso de Herodes de Antipas. Ese Herodes que habla hoy el Evangelio es el hijo de Herodes, ¿no? Del rey Herodes, del tiempo del niño Jesús, ¿no? Este es hijo del rey Herodes. Vamos
viendo que Herodes hace una fiesta por su cumpleaños, ¿no? Y ahí vemos que entra, él en sí respetaba a Juan. ¿Por qué lo respetaba? Le agradaba hablar con él, se sentía a gusto hablando con él, lo escuchaba, pero no ponía en práctica lo que Juan le estaba recriminando, de que no debería, dice, no está permitido, le decía, tener a la mujer de tu hermano. Y es que Herodes Antipas estaba con la esposa de su hermano Filipo, Herodías. La esposa de Filipo era Herodías. Y vemos aquí que Herodes estaba conviviendo con la esposa de Filipo, ¿no? De su hermano. Y eso es lo que Juan Bautista siempre le llamaba la atención. En realidad, Juan no tenía miedo en decir la verdad, no tenía miedo. Y vemos aquí que Herodías, la mujer de Herodes, ¿no? Odiaba, quería ver muerto a Juan, lo quería ver muerto. Y vemos aquí como en esa fiesta la hija de Herodías sale a bailar y le agrada mucho a Herodes. Herodes con el juramento le promete lo que sea, hasta la mitad de su reino le promete, ¿no? Y Herodías vemos que por insistencia de su madre le pide a Herodes que le dé la cabeza de Juan, ¿no? Miren cuánta amargura, cuánta pobredumbre en el corazón de Herodías, ¿no? Cuánto odio habría en su corazón para pedir la cabeza de Juan. Y cómo Herodes se dejó envolver por no quedar mal con los invitados, por no faltar a ese juramento que había hecho, le cumplió el deseo a esta muchacha y a la madre, ¿no? Y es así como Juan es decapitado en la cárcel, le traen la cabeza de Juan en una bandeja, eso encima de todo pidió la hija de Herodías, ¿no? En una bandeja. Queridos hermanos, vemos aquí cómo Juan no le importaba si lo miraban mal, si lo trataban mal, si lo encarcelaban, pero él siempre la verdad por delante. Anunciaba a Cristo. Juan es un mártir, hermanos, que se dejó disminuir, se hizo pequeño, como se dice, para darle el lugar al Mesías. Él es el precursor, venía adelante y él comprendió siempre que esa era su misión. Al igual que Jesús, Juan el Bautista cayeron en manos de Herodes y Pilato. En este caso, Juan cayó en manos de Herodes y Jesús en manos de Pilato, que por no contrariar a los demás, fueron capaces de sacrificarlos para evitarse problemas. Como dice ese dicho, Pilato se lavó las manos, ¿no? Él no encontraba nada de culpa en Jesús, pero él, por cumplir lo que decían las autoridades, el pueblo, él se lavó las manos y permitió que Jesús sea crucificado, que sea azotado, ¿no? La gente creía, la gente del pueblo también creía que Juan había resucitado en Jesús y que por eso él actuaba con esos poderes, ¿no? Creían que Jesús era Juan el Bautista. Queridos hermanos, como Juan el Bautista, nosotros no debemos tener miedo de manifestar con los que nos rodean la presencia de Dios. Llevarlo, anunciarlo, proclamar la buena nueva. Tenemos que empaparnos de la palabra de Dios para también ser mensajeros de esa palabra, llevarla aquí, allá, donde quiera que vayamos, sin miedo, sin temor. No tengamos miedo de anunciar a Jesús,
de proclamar la palabra de Dios. No tengamos miedo, hermano. No tengamos miedo. Que no va a pasar como Jesús dice, no, el que se avergüenza de mi Padre, de mí, mi Padre también se avergonzará de ustedes, ¿no? No debemos dejar de hablar a tiempo y a destiempo. Cuando veamos la oportunidad de que es necesario hablar alguna falta contra la moral, alguna falta contra nuestra fe, que nosotros no nos quedemos callados, hermanos. No nos quedemos callados. Somos mensajeros de la buena nueva de Dios. Todos, empezando por nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros niños, los que ya somos abuelos con nuestros abuelos. Tenemos que anunciar como Juan, que no tuvo miedo. Por eso fue apresado, por decir la verdad, por proclamar la verdad que es Cristo, el Mesías, por proclamar la palabra de Dios, por no quedarse callado ante el rey Herodes. Por eso fue apresado. Queridos hermanos, espero que hayan comprendido lo que nos dice el Evangelio en el día de hoy, hayan entendido el Evangelio. Les invito a hacer clic en las notificaciones, en la manito hacia arriba si les agrada, o en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Y recuerden siempre, hermanos, que tenemos un Padre que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, que somos sus hijos amados, que somos su creación, hermano. Nos ama con un amor sin extremos. Recordémoslo siempre. Que tengan un bendecido día, hermanos en Cristo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.